proyectos sin grandes inversiones. Es el núcleo de la primera charla de este día viernes. La persona que va a charlar con nosotros es un especialista, es ingeniero químico, es magíster en energía de desarrollo mundial, trabajó como consultor en diferentes sectores de la energía para, por ejemplo, el Grupo Libertad, impulsando la primera certificación ISO 50001 en el retail en la Argentina y obteniendo reconocimientos como, bueno, en este caso, la Argentina Eficiente y el CEN, Award of Excellence en Energía y Desarrollo. Señoras y señores, lo vamos a recibir a él. No sé si Nico va a charlar desde abajo, va a charlar desde arriba. Bienvenido Nicolás Vizcaíno, cofundador de Greenpack. El aplauso para él. Y arrancamos la primera conferencia, esperando que a medida que pasen los minutitos, el auditorio se complete como tiene que ser. Pero bueno, ahí estamos. El aplauso nuevo para él, vamos. Ahí está. Gracias, Nico. Gracias. Hola. Bueno, gracias. Permiso. Bueno, buen día para todos. Una alegría estar frente a ustedes en este foro de cadenas regionales. La idea es hablar justamente de cómo bajar el costo energético y les cuento un poquito qué hacemos en Greenpack. Nosotros originalmente venimos de la consultoría en eficiencia energética, trabajamos muchos años junto a mi socio y también, como nos gusta mucho la tecnología, somos amantes de la tecnología, fuimos desarrollando herramientas de análisis de datos para encontrar oportunidades. Hace 2 años decidimos fundar Greenpack y nos orientamos a los supermercados justamente porque, como bien decían en la presentación, hemos tenido resultados excelentes. También notamos que con el procesamiento de datos hay una oportunidad enorme para captar valor desde el punto de vista energético. Entonces, para empezar esta charla, déjenme contarles un poquito cómo fue esta historia. Nosotros trabajábamos en ese momento como consultores y uno de nuestros grandes clientes, que al día de hoy todavía es un gran cliente, es el Grupo Libertad. Y habíamos tenido una reunión con una empresa energética argentina, con YPF básicamente, y estábamos hablando de otro tema. Y en esa conversación nos cuentan que YPF Luz, su empresa de energías renovables, había ganado el premio Argentina Eficiente. Empiezo a mirar, la verdad que no conocía el premio y al terminar esa reunión me pongo a mirar las bases y condiciones, cómo se hacía para participar. Y en las bases y condiciones decía que no había un comité argentino de evaluación, sino que para participar en el premio Argentina Eficiente, que participaban las empresas como Techin, La Serenísima, L'Oreal, etcétera, o sea, el primer nivel, había que participar en un premio mayor internacional y que el comité internacional iba a decidir quién era el mejor argentino que podía ganar el premio. A nivel global también competían empresas enormes, ¿sí? Para nombrar algunos ganadores fueron, por ejemplo, la Municipalidad de Dubái, había ganado el año anterior que nosotros, había ganado el Hotel Marriott de Washington, el CTBC de Taiwán, marcas increíbles. Nosotros teníamos un proyecto muy discreto, pero muy serio, muy discreto desde el lado de la inversión, pero muy serio y que había logrado resultados muy buenos y que había combinado tanto gestión sin inversión como inversión en tecnología. Pero comparado obviamente con estas marcas se podía considerar un proyecto chiquito. Le pregunté al cliente si le interesaba participar, me dijo que sí. Obviamente dijimos, bueno, vamos a ir a perder como en la guerra afuera, pero participamos y compitamos en Argentina. Y nos quedaban 3 días para aplicar, aplicamos, yo tenía toda la documentación, era el director del proyecto, y a los 3 meses tuvimos la grata noticia de que ese comité evaluador nos informa que no solamente habíamos sido el mejor proyecto argentino entre 200 de todo el mundo, sino que habíamos sido el mejor proyecto argentino, sino que habíamos sido el mejor proyecto a nivel global. Así que no solamente ganamos el premio Argentina Eficiente, sino que logramos un premio que realmente estaba totalmente fuera de nuestras expectativas. Y una de las grandes lecciones que aprendimos de eso fue que nosotros no hicimos grandes inversiones de capital. Proyectos de eficiencia energética en Argentina se caracterizan por no abundar de capital para invertir en tecnologías eficientes, entonces hicimos mucho foco en la gestión. Y eso después lo adoptamos como nuestra manera también de trabajar. Siempre decimos que para hacer eficiencia energética hay que pensar primero en el sistema y en los procesos, y una vez que generamos los ahorros necesarios podemos pensar en invertir capital, que
haga seguir girando la rueda y que nos pueda mantener un nuevo perfil energético. Entonces, el primer paso que siempre proponemos es corregir lo que hoy se paga de más, ¿sí? Si imaginamos el P por Q, sería optimizar el P. Nosotros hacemos modelos energéticos y los cruzamos con las reglas que hay en el mercado para llegar al mejor precio, ya sea de potencia y sea de energía. Por otro lado, corregir lo que hoy se consume de más. Nosotros ya tenemos tecnología instalada y cómo podemos hacer para que esa tecnología tenga la mejor performance sin inversión o con inversión mínima de mantenimiento. Y una vez de nuevo generados estos ahorros, sin invertir en tecnología que nos dé ese salto de calidad escalonado en cuanto al perfil de consumo. Pero bueno, cuando hacemos eficiencia también es importante entender qué es un supermercado a nivel energético, ¿sí? Yo lo veo como un sistema que constantemente retira calor. Yo soy ingeniero, entonces tengo ese sesgo. Que constantemente retira calor desde su interior hacia el exterior. Y acá les preparé un diagrama que se llama diagrama de Sankey, que es un diagrama que se lee de izquierda a derecha y marca cómo es el flujo de energía determinado por las fuentes de consumo, ¿sí? Entonces la electricidad en general en un supermercado se lleva, el sistema de frío alimentario se lleva más de un 60% del consumo del supermercado, es lo que más consume. El aire acondicionado se lleva otro 30% y el resto, que es un 10%, lo asociamos más a consumos constantes, como son, por ejemplo, la iluminación, computadoras y algún que otro artefacto de menor consumo, como puede ser bombas de agua, etc. Entonces, ¿qué nos dice este diagrama? Que tenemos un sistema 90% térmico, ¿sí? Entonces, todos los esfuerzos que hagamos tienen que favorecer al sistema térmico. Por un lado, que no ingrese más calor del que es necesario. Y por otro lado, conservar, voy a decir algo que está mal en términos de energía, de ingeniería, pero se entiende. Conservar el frío que generamos, ¿sí? Esas son las dos premisas que tenemos que tener. Ahora, acá a la derecha tenemos un gráfico que también marca, es un ejemplo de este cliente, cómo fue mejorando su perfil desde el 2017 al 2025. Y si bien va bajando, lo importante de este gráfico es ver que también hay algo que se cumple en todos los supermercados, que la exigencia térmica y exigencia energética que tenemos en los supermercados es casi el doble en el verano que en el invierno. Y esto responde a la naturaleza térmica del sistema, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema que es 90% térmico y que sufre más en verano que en invierno, ¿sí? Por otro lado, otra característica de los supermercados es que, sobre todo cuando tenemos cadenas, es que tenemos pequeñas unidades de consumo que son relativamente bajas o medianas, pero en conjunto representan un consumo enorme para la cadena y un costo enorme de energía. Entonces, eso hace que pequeños desvíos y pequeñas prácticas, por no estar sistematizados en la gestión de la energía, me provoquen grandes costos y un impacto muy grande a nivel cadena. Podemos nombrar algunos desvíos como de contrataciones ineficientes de energía y de potencia, no tener sistematizado el control de mantenimiento operativo del sistema de frío alimentario, horarios mal ajustados, una gestión de iluminación ineficiente o también falta de criterio o criterios no homogéneos de climatización entre sucursales, etc. Y por otro lado, cuando nosotros pensamos en eficiencia energética, también pensamos en medición. Lo mejor que hay para un sistema para hacer eficiencia energética es medir lo que se está consumiendo. Yo cuando me dedicaba más a la consultoría de ir uno a uno a fábricas, por ejemplo, poníamos medidores y era más fácil identificar cuando teníamos desvíos. Pero ¿qué pasa? En una fábrica con poner 5, 6, 7 medidores alcanza y el costo es muy bajo respecto al consumo de la fábrica. Pero de nuevo, los supermercados son muchas unidades que requieren medición, el sistema de frío alimentario, aire acondicionado, iluminación y del edificio completo, y eso multiplicado por el número de sucursales hace que la inversión sea muy alta, ¿sí? Y generalmente es la principal restricción para medir supermercados. Entonces yo siempre les digo a mis clientes, ustedes ya tienen un medidor, ya tienen información que quizás no es en tiempo real, pero que da información muy valiosa en términos de energía. La facturación eléctrica
para el caso de grandes consumidores, como es un supermercado, no es lo mismo que la facturación para nuestras casas. Cuando nosotros recibimos la factura de nuestras casas, es una caja negra que directamente nos dice cuánto consumimos y cuánto hay que pagar. Sin embargo, para grandes consumidores, tiene información tanto de energía en distintos usos horarios, ¿sí? En horario pico, resto y valle, que podemos usar como horarios comercial y no comercial. Tiene información de potencia, si está bien gestionada, si está bien contratada. Tiene información de multas, tiene información de excesos. Toda esa información ya es información muy valiosa y que nosotros la usamos para modelar energéticamente a las sucursales y poder sacar conclusiones de dónde están los mayores puntos de dolor, los mayores desvíos, las mayores oportunidades de ahorro. Entonces, ¿qué hacemos como primer servicio? Nosotros, de nuevo dijimos, punto 1, optimizar lo que se paga de más. Lo que hacemos generalmente, y esto es un buen punto de partida, es decir, analizamos todas las facturas de todas las sucursales y con las exigencias térmicas que tiene, que puede estar comprendido por el nivel de ventas, el clima, la mercadería procesada, etc. Lo que hacemos es modelar energéticamente con Machine Learning, inteligencia artificial, y a partir de esos modelos y a partir de las reglas de mercado, encontrar los puntos óptimos de contratación. Y particularmente es importante entender que en esa diferencia que tenemos de facturación, la energía se cobra distinto a la potencia. En una factura eléctrica, alrededor del 2/3 de la factura corresponden a costos de energía. Y los costos de energía son lo que nosotros efectivamente entendemos por el costo de energía. Es decir, yo uso 10 horas de una lámpara de 10 watts, la distribuidora me va a cobrar el precio de 10 watts hora de ese consumo. Sin embargo, la potencia, este tercio restante, no responde a esa lógica. En la potencia se cobra solamente por el consumo máximo durante 15 minutos. ¿Sí? A la distribuidora no le importa lo que hacemos durante todo el mes, solamente le importa el máximo durante 15 minutos. Entonces, si nosotros consumimos 100 kilowatts durante todo el mes y durante 15 minutos tenemos un pico de 150 kilowatts, a los ojos de la distribuidora nosotros consumimos 150 kilowatts y nos cobra 150 kilowatts. ¿Sí? Por otro lado, nosotros tenemos que decirle a la distribuidora cuánto vamos a consumir. Y siempre convivimos entre dos extremos. El extremo de que si le decimos de menos, la distribuidora nos está por cobrar multas si excedemos ese valor que nosotros decimos. Entonces la potencia nos va a salir más cara. Y por otro lado tenemos el extremo de que si contratamos más potencia de la que necesitamos, vamos a estar pagando por potencia que no usamos. ¿Sí? Entonces, entre esos dos extremos existe un punto óptimo. ¿Sí? Que además ese punto óptimo va a ir variando durante el año porque sabemos que tenemos un sistema térmico que se ve exigido al doble en el verano que en el invierno. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos con estos modelos energéticos también es optimizar ese precio, optimizar ese punto de contratación. Y suele ser también una medida muy atractiva porque lo hacemos 100% de éxito. Lo hacemos, tomamos esos valores, generalmente el cliente no nos paga y una vez demostrados esos ahorros, que es fácilmente demostrable, recién ahí compartimos esto a un 30%. Entonces, con esa gestión, que es sin inversión, ya tenemos el primer éxito en reducción de costos. Y hemos tenido resultados muy buenos de hasta un 11-12% de reducción solamente por esta gestión. Entonces imagínense de repente, por gestión, sin haber tocado la sucursal, ya en vez de pagar 12 facturas en el año, pagamos el equivalente a 11. Solamente por medidas de gestión. Bueno, antes de pasar a lo que hicimos físicamente, gestionando y con procesos, es importante entender las premisas de eficiencia energética. Y esto por ahí es una discusión con algunos colegas que priorizan la eficiencia energética por sobre la actividad. Una cosa que tenemos que tener clarísimo es que la actividad de los supermercados es vender y que la eficiencia energética y todo lo que compone a los demás sistemas tiene que estar alineado con el objetivo principal de venta. ¿Sí? Y que las decisiones comerciales están por encima de la eficiencia energética. Un ejemplo muy sencillo. Si en el salón de venta tenemos televisores y comercialmente entendemos que se venden más televisores encendidos que apagados, no nos pongamos en contra de ese mayor consumo porque
favorece a la venta. Y si entendemos que los objetivos están contrapuestos, seguramente el de eficiencia energética sea el que pierda. Entonces, eficiencia energética tiene que acompañar al sistema. El caso extremo de esto sería, bueno, si vendemos estufas en un salón de ventas, así no, ahí me parece que el consumo ya es muy alto y encima está en detrimento del esfuerzo que está haciendo el sistema de frío para conservar el frío generado, ¿no? Entonces, la eficiencia energética solamente va a tener sentido si se toma dentro de estos tres límites. El primero, el más importante de todos, es la seguridad, ¿sí? La seguridad de nuestros clientes, de nuestros proveedores y de nuestros trabajadores. Ninguna decisión de eficiencia energética tiene que traspasar la seguridad. Segunda, la calidad, ¿sí? No vamos a poner en riesgo la inocuidad de los alimentos o la calidad del servicio por medidas de eficiencia energética. Y, como sería, por ejemplo, apagar una heladera, que sería un horror. Y el tercero es el confort térmico. No vamos a relegar confort térmico, a apagar todos los aires acondicionados o apagar la iluminación y que el salón se vea mal por ahorrar energía. La eficiencia tiene que estar al servicio de vender más. Entonces, dentro de este marco, vamos a repasar un poquito algunas implementaciones. Estoy poniendo acá un resumen muy rápido, pero después, si quieren, lo podemos conversar un poquito más uno a uno, pero lo voy a repasar rápido. Nosotros lo que hicimos fue adaptar lo que ya se hacía en el supermercado y a partir del análisis energético, y fuimos agregando criterios de eficiencia. Y la palabra clave acá es sistematizar. Sistematizar no solamente las operaciones, sino sistematizar los criterios de operación. ¿Por qué los criterios de operación? Porque todas las sucursales no son iguales y si nosotros establecemos un procedimiento estándar, siempre hay alguna sucursal que tiene alguna excepción por alguna característica de edilicia, característica de recursos humanos, etc. Entonces, pero si mantenemos un criterio homogéneo, podemos estar seguros que esa sucursal está alineada con el resto. Entonces, por ejemplo, había sucursales que tenían guardias de seguridad, ¿sí? Ya hacían una operación de revisión de todo el predio, que era un predio grande, y entonces nosotros dijimos, bueno, ya que el guardia hace toda esta vuelta, agregamos una operación que en esa misma vuelta el guardia pueda avisar si observaba consumos nocturnos innecesarios, ya sea de iluminación, de aire acondicionado. Nos avisaba, no solamente teníamos un sistema de alertas, sino un sistema de recuento. Entonces, al final del mes podíamos determinar cuáles eran las sucursales que mayores desvíos presentaban en consumos innecesarios e ir observando cómo esa tasa de consumos nocturnos iba bajando o iba subiendo y hacer un plan de acción en consecuencia. La gestión de la climatización. Algo a tener en cuenta que pasa con la climatización es que los sistemas de aire acondicionado o de calefacción se diseñan para el peor día del año, para que el sistema aguante el peor día del año. Y no todos los días es el peor día del año. Entonces lo que hicimos también fue una gestión de carga térmica a partir de la exigencia que tenían las sucursales por temporada. Entonces, un plan de secuenciamiento de encendidos de aire acondicionados y seteo de set point de temperatura acorde a la exigencia de esa temporada. También reducir el flujo de aire, esto es que, por ejemplo, tratar que haya menor recambio de aire entre el interior y el exterior, porque el aire acondicionado puede trabajar mucho y de manera eficiente, pero si tenemos las puertas abiertas de par en par y sobre todo si tenemos más de una, creamos canales de flujo, sobre todo si vivimos en una región que hay viento, creamos canales de flujo preferencial que lo único que hacen es retirar el aire que se enfrió y volver a ingresar aire caliente. También sistematizamos el proceso de frío alimentario, controles que son básicos en realidad, pero que tienen un impacto enorme en el desempeño, ¿sí? No teníamos controles sistematizados de personal asignado, con tareas asignadas, con lugares asignados y con checklists traqueables de la integridad de puertas, integridad de burletes, integridad de los medidores de temperatura, que las heladeras estén seteadas a la temperatura que corresponde. Si están seteadas por debajo de lo que corresponde, estamos enfriando de más. Si estamos seteando por arriba, estamos poniendo en riesgo la calidad del producto. Hay un único punto de seteo que es el óptimo, ¿no? Y después gestión de iluminación. También obviamente cuando pudimos y cuando había dinero para hacerlo, pusimos controladores automáticos y cuando no se podía pusimos procedimientos de cómo hacer para gestionar mejor la iluminación, ¿sí? Una de las implementaciones que hicimos, por ejemplo, hicimos un calendario
de amanecer y puestas de sol. Entre el día de más sol del año y el día de menos sol del año hay 4 horas de diferencia. 2 horas al amanecer, 2 horas a la puesta de sol. Entonces, esa diferencia, que se va reduciendo gradualmente a lo largo del año, la pudimos aprovechar a partir de a qué hora se prendían, se apagaban las luces, ya sean timers de manera manual o, en el mejor de los casos, con una fotocelda que ya se encargaba de eso automáticamente, o con timers por horarios. Entonces, una vez al mes podíamos cambiar eso y aprovechar esa característica que nos da la iluminación natural. Y otra condición de la iluminación natural es que muchas veces también veíamos que algunas sucursales aprovechaban la iluminación natural dejando ingresar luz directa a la sucursal para apagar, por ejemplo, una hilera de iluminación. Sin embargo, si recordamos el diagrama de Sankey, la iluminación se lleva poco más del 10% de la iluminación. Entonces, favorecer un pequeño porcentaje de ese 10% para apagar para apagar la iluminación tiene una contribución muy baja en el total. Sin embargo, el ingreso de luz directa a la sucursal sí afecta muchísimo al aire acondicionado y también de forma indirecta al sistema de frío alimentario, que son los que sufren. Entonces, por un lado estamos favoreciendo al 10% de energía, pero estamos en detrimento del 90% que venía trabajando para retirar calor, ¿sí? Entonces, con iluminación, por ejemplo, lo que hacemos es eliminamos la iluminación directa con criterios de operación. Todo lo que esté, por ejemplo, mirando al noreste, se eliminaba como fuente de luz natural. Solamente se admitía luz desde el suroeste, y si fuera luz que llamamos difusa. La luz directa es la que entra directamente, la luz difusa es la que rebota, por ejemplo, en una pared e ingresa. Esa luz sí nos ayuda a ahorrar iluminación. Entonces, ¿cuánto más o menos podemos ahorrar por estas medidas que son en general sin inversión y con muy poca inversión, que en general es de mantenimiento, que ya está dentro del budget de la empresa? Como les digo, nosotros con la optimización del precio hemos llegado a resultados del 11%, tomamos un 10 como resultado de referencia, para ser números claros. Y con estos procedimientos, un número conservador, porque se puede ahorrar muchísimo más, es del 10%. Entonces, simplemente con estas medidas de gestión sin inversión, podemos llegar casi a un 20% de ahorro en la gestión de energía. Nosotros, cuando les presenté el caso de éxito, les hablé de 32%. ¿Por qué? Porque también, obviamente, invertimos en cambio de tecnología. Pero siempre lo hicimos pensando primero en la gestión y después en la tecnología. El cambio de tecnología va a dar ese salto también de calidad. Y dentro de las cosas que hicimos, podemos nombrar obviamente el cambio de tecnología LED, ¿sí? El cambio de tecnología LED mejoró muchísimo la performance de la sucursal. También en la sucursal Río Grindarte hicimos el cambio de un compresor de frío. Cambiamos por una tecnología que se llama depresión flotante, que lo que hace se adapta a la temperatura exterior. La temperatura exterior es, como dijimos, el factor principal de exigencia sobre el supermercado. Entonces, en los días de frío comprime a una menor presión, en los días de calor comprime a una mayor presión. Y aprovecha también la inercia térmica de la cámara para reducir su trabajo. Entonces, es un sistema fantástico. Eso lo hicimos justo con la gente de Arnet que está acá presente, que por ahí les puede dar más detalles técnicos, pero fue un proyecto muy exitoso. En ese momento no pusimos paneles solares, que es algo que por ahí se suele hablar. No pusimos porque en ese momento no convenía invertir, la energía estaba muy barata e importar salía el doble, entonces habían dos factores que se contraponían para que el repago sea más corto. Pero sí lo que hicimos fue optimizamos el precio a través de un PPA, que es un contrato de energías renovables. Y por último, la frutilla del postre fue finalmente poner medición, que es de donde sacamos los datos estos que les estuvimos mostrando de cómo se reparte el consumo energético en una sucursal. Entonces, en la gestión de energía es súper importante tener estas dos visiones, que antes de pensar en invertir, que es muy importante, hay un montón que hacer sistematizando y gestionando lo que ya tenemos. El paso final, que es muy importante en la gestión de la energía, porque gestionar y reducir el costo energético es muy parecido a veces a hacer régimen y adelgazar. El riesgo que tenemos
es que una vez que creemos que está controlado el peso, nos relajamos y tenemos lo que se llama este efecto rebote, que volvemos a engordar y volvemos a reiniciar el ciclo. En eficiencia energética pasa algo parecido si no tenemos sistematizado el control. ¿Por qué? Porque los costos energéticos compiten con otros costos. Cuando vemos que tenemos problemas de costos energéticos, le damos la atención, nos concentramos en los proyectos de eficiencia energética, y una vez que sentimos que están controlados, hay seguramente otros costos que nos empiezan a doler más. Nos olvidamos de los costos energéticos y los descuidamos, y a partir de ese descuido volvemos a rebotar, ¿sí? Entonces, para evitar esa situación, nosotros lo que hacemos es, nosotros ya teníamos modelos energéticos a partir del sistema de facturación, a partir del nuevo sistema de medición, pero solamente con la facturación lo que hacíamos es controlamos mensualmente, y todavía lo hacemos, controlamos mensualmente el desempeño de cada una de las sucursales. Y a cada uno de los puntos interesantes del desempeño energético, como son por ejemplo el consumo en horario comercial, el consumo en horario nocturno, la gestión de la potencia en horario pico y fuera de pico, los excesos, la energía reactiva, etc. A todos esos le vamos asignando KPIs energéticos y hacemos todos los meses un análisis individual de cada sucursal, con sugerencias para ver cómo podemos mejorar la performance de esa sucursal. Y eso, de nuevo, no requiere inversión de capital, requiere solamente facturación eléctrica. Ese análisis individual y con los programas que fuimos desarrollando, después lo volcamos a un análisis regional en el cual comparamos la performance y los KPIs de todas las sucursales, que sería, este es un pequeño extracto porque iba a tener una pantalla chica, no una pantalla chica, pero poco para mostrar del dashboard, pero acá quiero mostrar un ejemplo. Por ejemplo, podemos comparar el desempeño de todas las sucursales de un solo vistazo. Podemos alinear en términos de cuál sucursal nos está costando más, en términos de desvíos. No importa tanto la sucursal más grande o la que más energía gasta. Lo que se pone como prioridad es la que más desvíos y más costos por desvíos tiene, para darle prioridad a esos KPIs. Entonces nosotros de manera rápida, con estos tableros, estos dashboards, podemos identificar a qué sucursales requieren más atención que otras y cuáles están cumpliendo los objetivos de eficiencia energética. Entonces, un poco para cerrar, les dejo mi contacto por si después quieren hablar un poco de sus casos particulares y ver si los podemos ayudar en reducir sus costos energéticos. Pero me gustaría que en esta charla nos llevemos 3 ideas principales. La primera es que podemos ahorrar sin invertir CAPEX al inicio, ¿sí? Hay mucho por gestionar. Habíamos dicho que en este P por Q de la energía podemos primero optimizar el P sin ninguna inversión, es solamente gestión y es cálculos. También la combinación de pequeñas mejoras mueve la aguja. De nuevo, tenemos un sistema compuesto por muchas unidades que consumen energía que quizás individualmente no notamos que repercuten tanto, pero cuando son parte de errores sistémicos, tienen un gran impacto en el margen de la compañía. Y por último, lo que no se controla vuelve a desviarse. Así que no solamente es importante bajar de peso, sino mantenernos. En este caso, bajar nuestro perfil energético y mantener ese perfil energético como nuestro nuevo perfil energético para asegurarnos una buena performance. Así que muchísimas gracias.